El libro en realidad lo que hace es hacer hablar a un gran banco de datos, de números, de cifras, que armé, no por el libro, sino que armé en los últimos 20 años de ejercicio profesional, donde debo decirles que siempre me picó el bicho, la inquietud de qué es lo que le pasa o le pasaba a la Argentina, para que jugarlo en pasado, porque esto arrancó hace muchos años, de por qué se repetía tanto el país. ¿Por qué? No sé si a ustedes les pasará lo mismo, pero yo siento que Argentina vive hablando de ajuste, vive hablando de evaluaciones, vive hablando de inflación, vive hablando de defaults, de robo de los depósitos o de algún ahorro de la gente, como fue el robo que se perpetró en el 2008 cuando el gobierno de aquel entonces se quedó con los ahorros que la gente tenía en las AFJP, con el argumento de recuperar los ahorros jubilatorios. Entonces, la verdad que hace rato que yo me vengo preguntando qué pasa que se repite tanto, y la verdad, obviamente, como toda pregunta, inicialmente no tenía ninguna respuesta hace 20 años de que, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanta repetición? Bueno, a la par de mi ejercicio profesional de consultor, que la tarea de consultor es una tarea muy aséptica, le diría, para los que lo ejercemos, al menos como yo lo ejerzo, y como supongo que muchos de los consultores de plaza, como los que ustedes conocen, Broda, Melconian, no sé, el resto, Bain, etcétera. Uno lo que hace es pronosticar lo que cree que va a pasar de acá a 6 meses, un año, como mucho. Eso es una tarea muy aséptica, les diría, que no tiene nada que ver con preguntarse por qué Argentina se repite tanto. Eso no tiene nada que ver con la actividad con la que uno realiza todos los días. Pero bueno, yo debo decirles que hace años que me empecé a preguntar qué pasa acá. Bueno, empecé a armar un banco de datos de Australia, de Nueva Zelanda, de Chile, de Perú, de Ecuador, Bolivia, Noruega, Suecia. Bueno, se formando la base. Debo decirles que en la era de Internet ya se empezó a contar con bases directamente digitales, donde están los Excels. Bueno, finalmente, con los años armé una base de datos muy grande, de cerca de 200 países, a lo largo de 150 años, y de un montón de variables para cada uno de los países. Educación, salud, PIB per cápita, exportaciones, importaciones, inflación, dólar, población, etcétera, pobreza, indigencia. Y lo que ahora, para ir al punto de la pregunta o del comentario de Mariano, yo le diría, Argentina es un país que impresiona, y yo diría que es casi el único, por no decir el único caso de desdesarrollo en el mundo en los últimos 80 años. Repito, Argentina es uno de los pocos casos de desdesarrollo en los últimos 80 años. ¿Desdesarrollo en qué sentido? En el sentido de que Argentina, hasta mediados del siglo XX, desde fines del XIX, ocupó un puesto en el ranking mundial de ingreso per cápita que estaba entre el 5, el 10. Éramos o top 5 o top 10. Ahí andábamos, boyando, en el ranking mundial de ingreso per cápita. O sea, uno agarraba los 200 países todos los años y lo rankeaba por el ingreso per cápita, y Argentina estaba entre el 5 o el 10. Bueno, a partir de mediados del siglo XX, y esto es dato, es información, no es ideología. A partir de mediados del siglo XX se ve claramente, eso está en una de las primeras páginas del libro, les diría, donde Argentina pasa del 5 al 6, al 7, al 8, al 10, al 12, al 14, al 15, al 20, no para de perder posiciones, y hoy está en el número 52, 53. O sea, Argentina groseramente ha perdido casi 50 puestos en el ranking mundial de ingreso per cápita en los últimos 50 años. 70 años, perdón. O sea, ha perdido casi un puesto cada 3 años. Y esta caída que comienza claramente, y esto es dato, insisto, porque la vulgarización que se hace de la política, cuando yo digo esto es que sos antiperonista, no, es dato, ¿qué antiperonismo? Al final todo el país ha terminado siendo peronista en algún lugar, porque no hay una sola propuesta que no tenga alguna cuota de peronismo, incluso hoy en la oferta política. Pero entonces lo que se ve claro es esta caída abrupta en el ranking mundial de ingreso per cápita. Ahora, pongamos como fecha aproximada, está entre el 45 y el 46, el 45, cuando comienza esta debacle.
30 años después del 45, o sea, mediados de los 70, en el 75, luego del Rodrigazo, empieza a ocurrir otra cosa. Además de que la caída en el ranking continuó. Argentina no paró de caer en el ranking mundial de ingreso per cápita, pero apareció otra cosa. Apareció el fenómeno de la pobreza. Argentina empezó a tener, desde fines de los 70, empezó a mediados de los 70, pero claramente a principios de los 80, cuando luego del Rodrigazo Argentina ingresa en el club de los 3 dígitos de inflación anual, empieza a tener niveles de pobreza extravagantemente altos. Y la pobreza, yo le diría, en promedio anual, desde hace casi 40 años, está en 30%. Repito, hace casi 40 años que Argentina tiene niveles de pobreza de 30% en promedio anual, con picos del 50% en la hiperinflación y 60% en el 2002. No es un fenómeno de ahora los niveles de pobreza de 30%, ni de Cristina, ni de Menem, ni de Alfonsín. Viene desde antes. Y yo les aseguro que tiene que ver con la caída de Argentina en el ranking mundial de ingresos per cápita, que a partir de un momento dado arrastra a la pobreza también, a la indigencia. Y 20 años después de comenzado este proceso de una Argentina pobre en mediados de los 70 o fines de los 70, si ustedes quieren ahí hay algunos años de duda, aparecen otros 2 fenómenos, que es la droga y la inseguridad. Como que Argentina, lo que advierte el libro, y tiene que ver con la pregunta de Mariano, la Argentina devorada, cuidado que Argentina se está devorando a sí misma, porque esto arrancó con una aparente e inocua caída en la tabla de posiciones, en el ranking mundial de ingreso per cápita, pero ya en un momento dado empezamos a tener niveles de pobreza altos. Y de la mano de la pobreza y la indigencia alta ya empieza a haber droga e inseguridad. Entonces, ¿quiénes se han devorado la Argentina? Ahí, nosotros mismos. Ahora, sin duda, en ese nosotros mismos, como que hay 2 jugadores diferentes. Están los devoradores de Argentina y los que son devorados. Y no hay ningún inocente acá, ni en los devoradores, mucho menos, por supuesto, ni en los devorados. Los devoradores que están en el libro, e insisto, acá hay un mega banco de datos para consultar que está colgado en mi página web. Si hubiera tenido que publicar por escrito el banco de datos, son 500 páginas más, era de 1000 páginas el libro, pues es un banco de datos juntado a lo largo de casi 20 años. Y acá hay 2 jugadores diferentes, con distintos niveles de responsabilidad. Los devoradores que yo marco en el libro son los empresarios prebendarios, o sea, una parte del empresario argentino, pero son los que tienen el gran poder de decisión. Los prebendarios, estamos hablando de aquellos que nos hacen creer que sin obra pública no se construiría ni un nicho de cementerio, que si no hay obra pública parece que acá nadie construye nada, falso. Dentro de los empresarios prebendarios también están aquellos que nos dicen que si no nos cobran 3, 4 veces las cosas de lo que valen afuera, no habría empleo industrial, otra falsedad. Los sindicatos, está todo justificado, por supuesto, si queda tiempo lo justificaré. Y en último lugar, o en el mismo lugar, como me van saliendo en la memoria, la política que con el cuento del Estado presente y generar derechos, al final los que están en blanco, la mitad del año trabajan para pagar impuestos, son verdaderos esclavos directamente del Estado. Ahí tenemos a los devoradores, los que se han enriquecido de una manera estrafalaria a lo largo de los últimos 70 años. Y los devorados sería la sociedad, los que estamos en el llano. Que yo digo en el libro, o si los digo más acá categóricamente, no son 100% inocentes, porque yo creo que uno es protagonista de la vida. Uno el destino que se gana, se lo gana haciendo cosas, no es que el destino es un plato volador. Entonces la sociedad, por acción u omisión, también es responsable de la Argentina devorada. Y esto es un poco la respuesta a la primera pregunta tuya. Hace un ratito teníamos una charla aquí con un grupo de jóvenes y José explicaba un poco esto, de que Argentina, para entender un poco la historia de los últimos 70 años, había que poner un triangulito al lado de otro, el triangulito vicioso que vos llamás, que es ajuste crisis en un vértice, en otro vértice rebote y en otro vértice deterioro. Pero hay una parte de la historia, porque vos hacés un poco de historia al principio del libro, donde no se da esto, que es una parte del siglo XIX. ¿Nosotros ahora renegamos un poco de las bases que nos hicieron crecer? Sí, yo categóricamente diría, yo veo a la Argentina como un país muy enfermo en cuanto a
al corso a contramano que tiene sobre las cosas que hacen bien y las cosas que hacen mal a la sociedad. Y sin duda, el rechazo que Argentina tiene, la generación del 80, la generación liberal de los 80, de los Sarmiento, de los Alberdi, de los Julio Argentino Roca, que para mí es el mejor presidente que tuvo la historia argentina, sin duda forman parte de negar aquello que hizo la Argentina grande hasta mediados del siglo XX, sin duda. Y a partir de ahí es que Argentina empieza a replicar este triángulo vicioso que tiene tres vértices como todo triángulo. Uno es el ajuste o crisis, como decía Mariano. Luego de la crisis o el ajuste viene algún rebote, a veces dura 5 años, a veces dura 7, a veces dura 10, pero el rebote es solamente un rebote que va desapareciendo con el tiempo, y el tercer vértice es el proceso de deterioro previo a un nuevo ajuste o crisis. Por ejemplo, en el 89 Argentina tuvo una crisis, tuvo un gran rebote 91-98, un proceso de deterioro 99-2001 y la crisis 2002. Crisis 2002, rebote 2003-2011 y de 2012 venimos a los tumbos en un proceso de deterioro. En el 2015 Macri hace algún ajustecito y estamos teniendo un rebote de la economía otra vez, que después si quieren lo discutimos, es un rebotecito que va a durar algún tiempo, creo yo. Pero sí, Argentina, luego de haber abrazado el populismo industrial y el Estado presente y deficitario, empezó a repetirse en este triángulo. Es como que si uno construyera linealmente la historia argentina, uno vería un triángulo, vería la decadencia argentina y un triángulo en cada uno de los puntos del tiempo de esa decadencia, ¿no? Gran parte de ese proceso histórico está ocupado también por el peronismo, que ha sido un movimiento político que ha marcado mucho la historia reciente argentina. Quiero saber lo peor que crees que nos llegó ese proceso, pero también si nos dejó algo bueno. ¿Peronismo? ¿Sí? No, yo creo que las ideas, yo estoy tan preocupado, realmente tan preocupado por la decadencia argentina que tiendo a tener rechazo por los sellos de goma y discutir más en profundidad ideas. Pero sí, ya que tu pregunta es sobre un sello, que es el peronismo, voy a dejar de lado mi reticencia a hablar de sellos y hablar del peronismo. Las ideas que encarna el peronismo, me tiene sin cuidado el sello de goma, pero las ideas que encarna el peronismo, la sustitución de importaciones, el Estado presente, la idea del Estado metido a hacer supuestamente justicia social, los sindicatos cogobernando, me parece que son ideas que a la luz de lo que vemos han sido muy perniciosas, ¿no? Incluso hoy yo veo a la sociedad muy apegadas a esas ideas que particularmente no arrancan con el peronismo. Yo creo que Irigoyen fue el primer gran populista de Argentina, pero la sociedad argentina quiere protección de la industria de origen nacional, pero no quiere pagar las cosas más caras que en el resto del mundo, lo cual es un verdadero imposible. O sea, si quieren proteccionismo industrial, hay que pagar las cosas, por definición, más caras que en el resto del mundo. La gente quiere sindicalistas que los cuiden de los supuestos depredadores que son los empresarios. Y sin embargo el sindicalismo termina siendo una gran oligarquía más, digamos, que son dueños de radios, de medios de escritos, que son presidentes de clubes, designan al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino. Está completamente desnaturalizada la tarea del sindicalista, pero la gente quiere el sindicato porque le han metido en la cabeza que el empresario tiene como hobby despedir gente, si no hubiera sindicato. Y el tercer cosa a contramano es el humo o la mentira que le compra al político que se planta y dice: nosotros estamos para generar derechos, porque si no estuviéramos nosotros, ustedes no tendrían derechos. Y así tenemos a la mitad de la gente, toda la gente que está en blanco, la mitad del año trabajando solo para pagar impuestos por el tamaño gigantesco que tiene el gasto público, ¿no? Un gasto público que encima no tiene como contrapartida esos derechos que le ha dicho el político que le va a generar pagar tantos impuestos, sino que tiene como contrapartida el clientelismo, la corrupción, el amiguismo, ¿no? Pero bueno, sí, son todas cosas que
yo no sé si se originan solo con el peronismo, creo que vienen desde antes, sí, con el peronismo, sin duda por la decadencia que uno ve, pisaron fuerte el acelerador, pero hoy son ideas que el grueso de los partidos políticos comparte. O sea, la Argentina, hay dos maneras de verla. De una manera seria, es decir, compartimos valores preocupantes, y una manera un poco más graciosa, sí, Argentina es peronista. Sí. Me sorprendió que te hayas metido con el frondicismo, que no sé si es un periodo histórico lo suficientemente revisado en Argentina. Me parece que, por supuesto que no es casualidad que te hayas metido con el frondicismo, porque me parece que ahí vos definís, o por lo menos encontrás, un punto donde la Argentina define de alguna manera con un poco más de claridad un perfil que para vos quizás no es el mejor. Sí, el frondicismo, sí, no es un cambio. A ver, históricamente hablando, Frondizi le tocó hacerse cargo del muerto que le quedó, en parte, del último Perón. Ahí tuvo que hacer ajustes porque la economía volaba por los aires. Tuvo como ministros a Alemán y al Alzogaray, recuerdo. No, bueno, pero ideológicamente el frondicismo hizo lo que pudo en algún lugar, en ese momento histórico, ¿no? A veces a la cosa hay que juzgarla en su momento histórico, pero sí, no fue un cambio como muchos piensan, que con Frondizi la Argentina cambiaba dramáticamente. El frondicismo, desde el punto de vista estrictamente comercial, fue de un partidario de una economía muy cerrada. Sí se abrió a la inversión extranjera directa, cosa que no estaba ocurriendo antes, y por eso tuvimos las inversiones que tuvimos en petróleo, en la industria pesada. Pero desde el punto de vista estrictamente del comercio, y yo creo que la clave para el crecimiento sostenido a tasa alta es el comercio, y más para países chicos, al revés de lo que a muchos les enseñan en la facultad o les meten en la cabeza, cuanto más chico es el país, más le conviene el libre comercio. Lo que nos han metido en la cabeza, probablemente por nuestro pasado colonial, es que si sos chico y te abrís al comercio, te colonizan, ¿no? Bueno, eso es un ridículo absoluto, que la ciencia económica lo ha demostrado de manera cabal. Es más, hay un premio Nobel de Economía entregado en los 70 a los aportes que se hicieron a la teoría del comercio internacional. Pero sí, Frondizi, yo diría, es como, en algún lugar es como el menemismo, darle un crédito que no tiene, digamos, para mí. Te voy a hacer una pregunta que creo que la última vez que te escuché contestarla duró 3 segundos y te la hizo un periodista de La Nación. Que si querés con eso cerramos esta etapa. Me arriesgo que sea más extensa. No. ¿No va a ser Voy más a extensa? contestar igual. ¿Qué hizo bien el kirchnerismo? Nada. ¿Ya está? Nada. ¿Pasamos a otra cosa o querés explayarte? No, sí. No, a mí me parece que lo del kirchnerismo es fácil, digamos, ¿no? La verdad, una asociación ilícita que se hizo del poder para enriquecerse, nada más. Y obviamente con una claridad meridiana de qué buzón tenía que venderle al pueblo para que el pueblo los votara 3 veces, ¿no? En ese sentido han sido brillantes, para el mal, por supuesto, pero brillantes. Digamos, para ser tan malo hay que ser muy inteligente. Venimos de 2015, de una elección, vamos hacia otra elección ahora en poquito tiempo. En ese momento se discutía, sin dudas, que la Argentina así no podía continuar, y de alguna manera las soluciones propuestas eran shock o gradualismo, y todo eso atravesado por una cuestión de costos sociales y políticos. Vos de alguna manera derrumbás un poco ese mito en el libro diciendo que el tema de los costos no es tan así. Sí, a ver, la Argentina es un país tan decadente que yo creo que debería cambiar cuanto antes, 180 grados, la verdad. Me preocupa mucho la decadencia argentina porque la decadencia argentina ya cuesta sangre. Acá hay gente que se muere de hambre, hay gente que muere por la droga y muere por la inseguridad. Parte que viene por la droga y parte que no viene por la droga. Yo diría que Argentina tiene que cambiar rápido y tiene que cambiar de blanco a negro, o sea, 180 grados. O sea, para que Argentina tenga crecimiento sostenido a tasa alta, tiene que cambiar 180 grados. Tiene que reemplazar el triángulo vicioso por un triángulo virtuoso. Si el triángulo vicioso es proteccionismo industrial, Estado grande y deficitario, si esos son los 3 vértices del triángulo vicioso, el triángulo virtuoso por el cual debería reemplazarlo, y esto es evidencia histórica, no es ideología, ni chamullo, ni opio, debería reemplazarlo por libre comercio, Estado pagable, y no este Estado
que nos viola impuestos y encima no nos da nada, pero ya de por sí con que nos viole impuestos es suficiente. Y el tercer vértice sería un Estado que no tenga déficit. O sea, si queremos tener crecimiento sostenido, yo no tengo duda que Argentina tiene que cambiar un triángulo vicioso por el otro, que uno es blanco a negro o negro a blanco 180 grados. Si decidimos, ahora, dicho esto, alguien dirá, pero una Argentina que comercia con el mundo, una Argentina con un Estado pagable y una Argentina sin déficit, ¿no es una Argentina para pocos argentinos? Eso es lo que habitualmente me dicen, ¿no? O muchas veces me dicen. Yo creo que la respuesta que hay que dar, y esta Argentina de hoy, con 3 millones de personas viviendo en Villa Miserias, con 5 millones de empleados privados en negro, con 9 millones de planeros que no aparecen como desocupados, porque como hacen una changa, algo hicieron, no son desocupados, ¿para cuántos es? Me parece que quedaron pocos adentro del sistema si yo cuento los 5 millones de trabajadores privados en negro, los 9 millones de planeros y las 3 millones de personas que viven en villa. No mal, en villas. Casi al borde de la muerte, ¿no? Y por eso, primer mito que hay que derrumbar es ese. La alternativa justamente para mejorar, no para estar peor. Que hay costos en el medio, pero por supuesto, pero al lado de lo que es esto, donde nos matan por la calle a cierta hora, donde la droga se consume a los chicos nuestros, donde crecemos un año sí, un año no. Hace 6 años que Argentina no crece. Por eso la gente, a pesar del crecimiento económico de este año de 3, está que trina. Y claro que trina. Si hace 6 años que no crecemos y este año crecemos una cosa de morondanga de 3. ¿Quién puede estar contento después de 6 años sin crecer 3? Con 20% de inflación como un logro extraordinario, que es un logro, por supuesto, del gobierno de Macri, pero tampoco es para escuchar champán, ¿no? Entonces yo creo que Argentina cambiando tiene todo por ganar, al revés de lo que nos dicen los que están ganando con el sistema este perverso, cuidado, porque lo que nos dicen, ¿para cuántos argentinos es tu modelo, expert? ¿Y para cuántos es el tuyo, diría yo? Empecemos por ahí. Ahora, si no decidimos cambiar el modelo decadente, el del triángulo vicioso, de ajuste o crisis, la recuperación que no dura, el rebote del gato muerto, se dice en la jerga financiera, y el deterioro, ese triángulo, tiene una lógica que hay que respetar para no terminar en crisis. Para salir de la crisis, el modelo decadente tiene su lógica, tiene sus leyes el modelo decadente. No es que el modelo decadente puede hacer cualquier cosa, no. Y ahí sí viene la discusión gradualismo versus shock. Desde ya que para dar vuelta a la Argentina uno no lo va a hacer de un día para el otro, necesita años para hacerlo. Pero algún día tiene que empezar, como decía Confucio. Lo importante no es el velocímetro, lo importante, bueno, eso no lo decía Confucio, ¿no? Decía, lo importante es hacer los cambios, no importa la velocidad, pero hacerlos. Hoy estamos discutiendo una cosa ridícula. ¿A qué velocidad vamos cuando en realidad el problema de Macri es GPS? ¿A dónde va? Pero si decidimos no cambiar, cuidado, ahí sí se abre o amerita la discusión gradualismo versus shock. Porque, por supuesto, si queremos cambiar, por definición, el grueso de las cosas son graduales. Pero si no queremos cambiar y seguimos felices con este modelo que genera villa, pobre, inseguridad, droga y decadencia, guarda que para no terminar en crisis, ese modelo también requiere de ciertas condiciones, como por ejemplo que los ajustes hágalo fuerte y rápido. Pero solo tiene sentido la discusión gradualismo versus shock dentro del modelo decadente, si no el otro por definición es gradualismo. Hace un ratito nada más hablábamos de deshonestidades intelectuales, de gente que sostiene, que sabe que hay cosas que están mal y sin embargo arma un armazón argumental de alguna manera para sostenerlas. Y el caso de la inflación en Argentina me parece que es muy paradigmático. Pasamos de no tener a, bueno, un poquito de inflación ayuda a aceitar algunos engranajes, dale para adelante. ¿Qué te pasa vos con eso? ¿O cómo crees que se sostiene después de una historia tan probada de fracaso? Yo hay muchas cosas que se las digo, parezco a lo mejor medio raro a veces las cosas que digo, pero yo he sido educado con gente educado en la escuela de Chicago, así que nadie me va a decir a mí, che, Esper, la inflación es un fenómeno monetario. Pero sí les digo que me parece que Argentina, con
la decisión de este gobierno en materia inflacionaria ha entrado en un fundamentalismo monetario ridículo para mí. No sé quién le vendió, bueno, mejor dicho, yo sé quiénes, todos los economistas que rodean a Macri, le vendieron el pescado, medio podrido en algún lugar, que si usted baja la inflación, reactiva seguro. Algo así como un populismo ortodoxo, o una ortodoxia populista. Reactiva rápido, hay que ganar la elección de octubre, porque después de octubre aparece Super Macri y empiezan las grandes reformas para hacer de la Argentina potencia. Pero como hay que ganar las elecciones, reactivemos rápido, ergo, bajemos la inflación. Porque bajando la inflación se reactiva la economía. Y yo diría, la economía está arrancando, sí, pero está arrancando como nadando en dulce de leche, ¿no? Y yo creo que es culpa de este fundamentalismo monetarista que no tiene en cuenta que el fenómeno inflacionario es un fenómeno de oferta de dinero, pero de demanda de dinero también. Y con este déficit fiscal récord histórico, y bajando la emisión monetaria a costa de las LEVAX y con un déficit cuasi fiscal monumental, el riesgo de que Argentina tenga un problema se mantiene alto y esto es poco reactivante. Sí, bajamos la inflación, pero con una reactivación que no se ve. Entonces, sobre eso no estoy de acuerdo con el desguace que ha hecho Macri con el Ministerio de Economía y tampoco estoy de acuerdo con los bancos centrales independientes, porque creo que tiene que haber, como la economía es equilibrio general, no es equilibrio parcial. Equilibrio general significa que usted en economía toca algo y seguro que toca después 10 millones de lugares sin querer tocarlo, lo tocó igual aunque no lo quiera tocar. O sea, yo devalúo y mejoraré el ingreso del exportador, el ingreso del importador, pero estoy bajando los salarios reales, estoy subiendo algún costo de transporte seguramente, etcétera, etcétera, etcétera. No es solamente una sola cosa. Y acá le han vendido a Macri, es que es típicamente argentino, fruto de nuestras falencias culturales, como la educación está destruida, por la educación destruida. Un claro síntoma de una discusión de educación destruida es el asignar un hecho a una sola causa, porque hay fiaca para pensar. O sea, un síntoma de alguien inteligente es que puede abarcar muchas causas para analizar un solo efecto, ¿no? Nosotros decimos, hay gente que me dice, mira, acá metés a todos presos y ya está. No, si el corsa a contramano con la sustitución de importaciones continúa, aunque metamos a todos presos. Hay otro que me dice, acá tiene que matar a 2 o 3 políticos y ya está. No, que matar a 2 o 3 te quedan un montón. Y aparte, matar no es la solución, ¿no? Ya ha habido varias soluciones finales en la humanidad y los problemas continúan. Así que los problemas son mucho más complejos que una sola causa para un efecto. Que puede haber un solo efecto, sí, pero las causas pueden ser infinitas para ese solo efecto. Y creo que acá, como una sociedad que ha terminado siendo muy ignorante de tanto que se ha destruido la educación, le han vendido a Macri que vos bajás la inflación, Mauricio, y ¡pum! La economía va para arriba. Y sí, estamos reactivándonos, pero una reactivación que muy contenta la gente no está, por más que gane Macri las elecciones a lo mejor, ¿no? Hace unos días hablaba con un amigo que tiene una pyme y por suerte le va bien, y me comentaba que necesita incorporar un empleado. Uno. Pero me dice, voy a tratar de dilatar esa decisión lo máximo que pueda. Me enumeró una serie de cuestiones, entre ellas la carga fiscal que tiene justamente contratar a una persona en Argentina. Si yo fuera, por ejemplo, ese de ramo de comercio de la pyme, si yo fuera Cavalieri y tendría ese planteo, diría, bueno, compañero expert, esas mismas normas son las que permiten que en los momentos de crisis los empresarios no ajusten con los trabajadores no sean la variable de ajuste. ¿A dónde nos paramos con eso? En esa controversia. Yo creo que es falso que los trabajadores no sean la variable de ajuste, por más que... A ver, en Argentina el trabajador está supuestamente protegido por las leyes laborales, los sindicatos, el Estado que muchas veces media más a favor del sindicato o del empleado que el empleador, y la justicia. Y sin embargo, tenemos 30% de la Argentina pobre y 5 millones de trabajadores en negro. Entonces, ¿a quién le sirve este sistema de tanta protección? ¿No? Y en parte, la economía en negro es la manera en la cual el sistema ha encontrado alguna flexibilidad laboral por toda la inflexibilidad que tiene el sistema que está en blanco. O sea, los sindicalistas estarán chochos con esto de tratar de que no se despida a nadie,
que si te despiden fundás a la empresa, pero primero eso evita la entrada de trabajadores y después la economía en negro, con 5 millones de personas que no tienen ninguna protección de ningún tipo, es una demostración clara que el sistema, por algún lado, busca la flexibilidad. Si ustedes quieren, dado que estamos en la Fundación Libertad, busca la libertad el sistema. El sistema está, en materia laboral específicamente, está completamente ahogado, encorsetado. Entonces, busca la flexibilidad por algún lugar. Y la otra cosa que trae tanto encorsetamiento es las disrupciones que hay en el sistema cuando hay problemas, ¿no? Los quiebres que hay. Pasamos de 7% de desempleo a 20% al toque, así. Bueno, porque el sistema es muy rígido. Te hago una pregunta de un tema que me parece que es central, y hace un ratito también me decías que era central, que es el tema del comercio, ¿no? Argentina ha estado en una época muy influenciada por esta teoría o las ideas de la CEPAL, de esta cuestión de los deterioros de los términos de intercambio, de que los países chicos y los grandes tienen una relación que es muy dispar en ese intercambio. ¿Qué tanto mal hicieron estas ideas? Teniendo en cuenta que vos dedicás un capítulo entero a esta cuestión del comercio, primero en sí, como motor de crecimiento, y después de cómo comercian los países y cómo se benefician. Sí, yo en el libro le dedico la mayor parte, les diría, a la teoría del comercio, porque creo que es aquello que menos entendemos los argentinos, lo clave, lo vital que es comerciar con el mundo. Todos entendemos que es la inflación, todos entendemos que es que nos partan la cabeza impuestos, pero el tema de lo vital que es el comercio, eso está mucho menos entendido, creo, en promedio. Por eso le dedico creo que la mayor parte del libro, ¿no? De 470 páginas, yo creo que 150 seguramente están dedicadas al tema del comercio, donde hay mucha teoría, expuesto de la manera más fácil posible, porque le diría yo que este tema lo he analizado mucho, de hecho estoy trabajando sobre estos temas en más profundidad hoy. No hay experiencias de países emergentes que ya se han transformado en países exitosos, ya sea por su elevada tasa de crecimiento, su alto nivel de ingreso per cápita, que no hayan tenido una gran apertura al comercio. Por supuesto, me dirán muchos acá, pero espera, cada vez que abrimos el comercio, Argentina se la puso de sombrero. Miren, punto 1, se la puso de sombrero sin abrirse al comercio también, como por ejemplo el Rodrigazo, Alfonsín, o la situación complicada de fin de 2015. Y por otro lado, mire, usted con buenas ideas puede terminar muy mal si las implementa mal. Si usted, ahora Macri, por ejemplo, yo le diría a Macri, no se abra al comercio si usted no está dispuesto a bajar costos laborales, costos impositivos, y si no devalúa. Abrirse al comercio mal hecho es un problema, como fue con Martínez Dios y como fue con Menem también. Pero que no nos ensucien la discusión de desvirtuar una idea que genera prosperidad, de rodearla, esa idea que genera prosperidad, de malas decisiones de política económica, ¿no? Si yo al libre comercio lo acompaño con dólar barato, con costos laborales como estos y con esta presión impositiva, obviamente que termino mal, pero no por la apertura al comercio, sino por haber hecho mal algo que ha generado prosperidad. Te hago las últimas. En la última parte del libro ya entras en una parte más propositiva y decís, bueno, para arrancar, en Argentina no hay una cosita que se hace mal. Es un tema de sistema. Sí, sí, claro. De cambiar el sistema. Sí. Bueno, ¿cómo? Bueno, ¿cómo? No sé cómo, pero las ideas, digamos, el cómo, porque la pregunta de cómo hacemos para cambiar implica ya una cosa que me requeriría a lo mejor pensar 20 años más en cómo cambiar, pero lo que es claro que tenemos que cambiar. Ahora, el cómo se cambia desde arriba con otra élite, como la tuvo Nueva Zelanda en su momento, la tuvo Australia, la tuvo Chile, más cerca en el tiempo Perú, en algún sentido la tiene Brasil con la justicia, o la vamos cambiando también, o desde abajo, educando o reeducando a los jóvenes, que serían el futuro del país, ¿no? O en el medio de los dos cambios, del cómo cambiar, que haya crisis severas de la mano de los populismos, porque eso, entre comillas, garantizaría que vamos a cambiar. Pero eso tiene enormes riesgos, porque Venezuela, se vieron que se está convirtiendo en una verdadera calamidad humanitaria y no cambia, ¿no? Y puede ser muy costoso el cambiar así, con crisis.
Pero bueno, las tres variantes de menú que hay para cambiar son esas, no hay otra. Entonces, ¿cómo cambiar? Desde mi humildísimo lugar, mi granito de arena, trato de aportarlo, escribiendo libros como este, diciendo, miren, hay que pensar de otra manera, porque si no pensamos de otra manera y de esa manera cambiar las conductas, acá no hay futuro. O sea, Macri no va a generar en Argentina crecimiento sostenido haciendo lo mismo que se hizo antes y que ya fracasó. Por ejemplo, financiar déficit fiscales con deuda. Porque lo que importa en economía es lo que se hace, no quién lo hace. Y yo creo que la propuesta de cambio que tiene el final del libro, si bien está con algún detalle, básicamente le diría es simple, es imitar a los que les ha ido bien. A ver, hay cada vez menos ejemplos de Argentina en el mundo. O sea, Argentina es casi una excepción ya en el mundo que prospera. O sea, eso deberíamos meternos en la cabeza. No hay países que hagan lo que hacemos nosotros y les vaya bien, porque lo que hacemos nosotros está mal. Está mal usar como objetivo estratégico, yo no digo proteger alguna industria sensible, pero este país está a merced de las industrias sustitutivas de importaciones en los últimos 70 años. Argentina vive sirviéndole la mesa a la industria sustitutiva y reventando al campo, al petróleo, a la energía y al turismo para eso. Con el cuento del empresario maldito que violaría de los derechos de los trabajadores, tenemos sindicatos que manejan 200.000 millones de pesos por año de obras sociales, cosa que no ocurre en ningún lugar del mundo, y con todos los sindicalistas ricos. Con el cuento de generar derechos, tenemos una clase política que al mismo tiempo que devora a los pagadores de impuestos, son grandes ricachones que viven en los mejores barrios de Buenos Aires. Vaya a ver un político sueco o suizo cómo vive. Si va a tener, como tienen algunos de estos caraduras populistas que tienen departamentos en Recoleta o en las mejores zonas de Buenos Aires, insisto, ¿no? Así que yo creo que hay que cambiar. Y el cómo es, insisto, o hay un iluminado, o viene de abajo, o hay crisis que pueden hacer el clic, ¿no? La última, uno naturalmente, por lo menos yo, tengo expectativas positivas generalmente para el futuro. A veces uno se pone a pensar un poco más profundamente y es un poco ingenuo, ¿no? Solamente el futuro de por sí no va a traer nada bueno. No necesariamente. Encontrás hoy, eso iba, encontrás hoy algunas bases, algunos puntos que te generen expectativa de cara al futuro. A lo mejor yo estoy muy influenciado por la favorable repercusión que ha tenido este libro hasta ahora, pero lo digo esto porque la cantidad de jóvenes que se han acercado en la presentación de hoy, antes de venir acá a estar con ustedes, el día de la presentación en la Feria del Libro se llenó un auditorio grande como este, de 300 personas, donde por lo menos había la mitad chicos de 18 a 20 años, no más. Me parece que a los chicos les empieza a hacer un poco ruido lo que escuchan en la casa y lo que han vivido los padres. Esto de, ¿qué es esto de vivir en ajuste, de evaluación, de confiscación, de default? Es medio raro. Me parece que los jóvenes me están dando alguna esperanza, te diría, del futuro. Sí, yo te diría, hoy empiezo a tener, insisto, no sé cuánto está sesgado y probablemente nubilado por un libro que ha tenido una buena acogida, pero yo veo, me impactó la cantidad de jóvenes que han asistido a que les firme el libro, a conversar conmigo. A lo mejor es porque ya estoy viejo y quiero aferrarme de algo que me dé esperanza, por lo menos para alguna generación que viene, pero sí, yo te diría la juventud que se ha copado con el libro, a mí me impactó favorablemente para abrigar alguna esperanza de que cambiemos en serio haciendo cosas diferentes a las que estamos haciendo. Insisto con esto, hacer lo mismo que ya se hizo en el pasado con otro sello de goma no va a cambiar, ¿eh? Hay que hacer algo diferente. En algunas cosas Macri ha cambiado para bien, pero en otras cosas que son vitales para mí cambiar no ha cambiado, como su reticencia a ir al libre comercio bien hecho y su reticencia a hacer un ajuste fiscal más severo. Gracias. Por nada, por placer.